señores, en elecciones abiertas tenemos la experiencia. La experiencia en este proceso es importante. El doctor José Miguel Vázquez son de esas personas que han estado presentes siempre en los procesos electorales, pero a través de la ley, consultor jurídico de la Junta Central Electoral en los momentos en que el Partido Revolucionario Dominicano tenía poder para nombrar esa institución, los directores de la Junta Central Electoral, los miembros de la Junta Central Electoral. José Miguel Vázquez es abogado, fue delegado del PRD ante la Junta desde Morel Cerda hasta Castaños, la primera vez que Castaño fue presidente de la Junta. Le damos la bienvenida a José Miguel Vázquez. Vicepresidente. ¿Perdón? Castaño no fue presidente hasta ahora, fue vicepresidente. Bien. Doctor, en el proceso que hoy pare una ley electoral y una ley de partidos, antes de analizarla, ayúdenos con algo. ¿Cuándo se comienza a gestar o cuándo comienza a surgir la necesidad de esas dos leyes? Lo primero es que, para aclarar, es que Castaño fue presidente cuando la Junta estaba dividida en Cámara Administrativa y Cámara Contenciosa. Entonces, en la Cámara Contenciosa estaba Ramos y en la Cámara Administrativa en la Cámara Contenciosa para ese entonces estaba Mariano. ¿Estaba? Mariano. ¿Qué Mariano? Mariano, que fue presidente. Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez. Y en la administrativa estaba, que realmente era el poder, era Roberto Rosario. Bien. Que fue cuando estaba, bueno. La ley de partidos es una necesidad que se ha estado invocando desde hace décadas. Una necesidad. La ley electoral no es más que la modificación a una existente desde el 2075, que la del 92, 275-97, perdón, que es la ley electoral. Esta ley lo que hace es modificar a esa nueva ley. ¿Por qué? Porque la Junta se atribuía una serie de funciones casi de forma empírica por la necesidad de regular los procesos, pero no porque la ley en sí le daba esos poderes. A diferencia de ahora, que ya tenemos una ley aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, donde yo, cuando sea necesario, le voy a empezar a decir las cantidades de control que le atribuye esta ley a la Junta Central Electoral, que yo no veo cómo la Junta pueda asumirlo. Y me da la sensación de que posiblemente si se aplica esa ley y se logra aplicar parte de esa ley, estas posiblemente sean las elecciones más difíciles, procesos electorales más difíciles y más costosos en la República Dominicana. Lo voy interrumpiendo, doctor. Ya que usted entró no en la ley, sino en la aplicación, ¿hasta dónde esa Junta coge las dos leyes, la de partido y vamos a suponer que la aprueben, etcétera, y la trate de poner en marcha? De hecho, están aprobadas. Sí, la pregunta es, ¿hasta dónde la Junta puede decir, esto lo voy a posponer por impracticable, y no violar la ley de que vayan a un tribunal constitucional, o aquello me da esa atribución y que algún partido diga, esas no son atribuciones que le da la ley? Sí. Háblenos primero de los posibles conflictos que van a surgir. Lo primero es que antes de la ley, la Junta tenía ahora, en la actualidad, un conjunto de atribuciones bastante grande de forma no precisadas por lo establecido en el artículo 212 y 213 de la Constitución de la República, que le da atribuciones para reglamentar todo lo que sea necesario relativo a el aspecto electoral. Entonces, desde ahí es cuando la Junta empieza a regirse por reglamentos internos. Ahora, esta ley lo que hace es que le sirve de soporte al mandato de la Constitución para que en vez de que sean reglamentos que ella produzca, ya sean mandatos de ley. Hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, yo quería empezar por la ley de partido, porque
hay muchas cosas que se están diciendo que se deben aclarar. Pero cuando yo empiece a decirle a ustedes los controles que le atribuye la ley a la Junta, entonces veremos qué cosas podrían ser aplicables y cuáles no. Permítanme, por ejemplo, empezar por la parte de la ley de partidos. Se está hablando, y el tema ahora en la palestra es primarias, número uno. Segundo, presupuesto de esa primaria. Tercero, responsabilidad de los partidos en ese presupuesto. Y cuarto, responsabilidad de la Junta o del Estado para asumir las diferencias que se puedan establecer. Cuando usted ve el presupuesto de la Junta, para fines de... Acuérdense que el primer presupuesto que la Junta planteó, las probabilidades del monto eran de 5.000 y pico de millones de pesos de la primaria. Luego bajó a 3.000 y pico de millones. Ahora se hizo un nuevo estudio y es justificable que la Junta no tuviera precisión, porque ni siquiera se había determinado cuáles partidos iban a aceptar ir a primarias. Pero el punto ahora es que son 1.449 que la Junta ha establecido que es el presupuesto para una primaria de 5 partidos. Entre ellos uno que no tiene presupuesto. Y un segundo que tiene un presupuesto muy reducido, de un 12%. Solo 3 partidos que entran dentro del renglón de los llamados partidos mayoritarios. Entonces, tomando este punto de referencia, vamos a ver si realmente ese presupuesto se ajusta a la realidad, tomando en consideración que los partidos siempre han hecho primarias o convenciones, o como se le quiere llamar, pero al final han elegido sus candidatos en presupuesto que el más costoso de todos los partidos ha salido por 80 millones de pesos. Y si usted suma 80 por 5, multiplica 80 por 5. 8 por 5, 40, 400. 400 no llega a 500 millones. Eso es el costo de los partidos haciendo sus propios proyectos. Pero entonces usted se pone a analizar el desglose del presupuesto de la Junta y dice, casi 600 millones en equipos. Pero esos equipos se van a utilizar en las primarias, o es un ensayo de las primarias para que se utilicen luego en la general, en las dos secundaria. Entonces, ¿es un costo de los partidos o un costo de la Junta? De la Junta. Entonces, ¿por qué 600? Bien, pero oigan el punto. Hay luego otro presupuesto de 150 millones para educación. ¿Pero a qué se va a educar? ¿Se va a educar a los miembros de un partido o se va a educar a la ciudadanía a través de la Junta para que sepan en unas primarias abiertas que todos tienen derecho y a cómo ejercer ese derecho? Entonces, hay que ver si ese costo también se le corresponde a los partidos. Mire, siga, pero le voy a decir, hasta exponer es complicado, ¿eh? Imagínese ejecutar. Bien, entonces hay otro presupuesto de 300 para el personal y para las actividades operativas. Entonces, al final, para no diluir el tiempo, donde quiero llegar es que hay un artículo que es el 47, si mal no recuerdo, de la ley, que establece que la responsabilidad de las primarias va a cargo económico de los partidos en combinación con la Junta. Ese es el corazón, el objeto, el sentido de ese artículo. Bien, es verdad que debe coordinarse entre la Junta y asumirlo los partidos, pero un costo real, número uno. Número dos, ¿qué pasa? Que la Junta, oiga esto, Julito, la ley distribuye de manera taxativa, peso por peso, cómo se deben distribuir los fondos que reciben los partidos del Estado. Y dice en el artículo 62 que el 50% de esos fondos son para gastos operacionales de los partidos locales, secretarios, papeles, mensajería, etc.
el 10% para educación y el 40% para inversión en sus candidatos, para apoyo de sus candidatos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero si ya la ley dice en qué se debe gastar? Número uno. Número dos, si ese dinero ya está para gastar y el 40% que es el que se puede utilizar para los candidatos, no ha llegado la fecha, porque no estamos ni siquiera en la fecha de precandidaturas, porque la precandidatura empieza en julio. Entonces, ¿cómo en febrero nosotros podemos comprometer un dinero para una primaria que todavía no, en que todavía no hay ni siquiera precandidatura, ni siquiera candidatos, no hay ni siquiera precandidatos? Pero no hay que salir a buscar los candidatos y apoyarlo en logística para que se coloquen. Bueno, eso es otro tema, pero que los candidatos en principio, acuérdense que la mayoría de los partidos incluso le exigen inscripciones y gastos y pagos a los precandidatos para que puedan terciar. O sea que hasta ahí en ese momento son ellos los que tienen que invertir. Déjenme hacerle una pequeña acotación que leí que dijo el presidente de la Junta Central Electoral en el día de ayer y que no entiendo debido a la inteligencia de él. Él dice que el presupuesto de las primarias no se colocó en la ley de partido político porque no se sabía si se iba a aprobar la ley. Sí, pero eso tiene sentido. O sea, eso tiene sentido. ¿Tiene lo que él sentido? Dice. Yo no lo había escuchado, pero tiene sentido. Sí, está en si él dice eso, tiene muchísimo sentido, porque él no puede prejuzgar lo que el futuro de manera improvisada cuando no se sabe ni siquiera si va a existir primaria. O sea, si la ley no existía, él no puede solicitar un presupuesto que incluyan primarias. Si la primaria aún, el presupuesto, si la ley hubiese existido, oiga el problema que tiene ahí, aún existiendo la ley, vamos al más grave caso, de que fue inverso, de que la ley fue primero y el presupuesto después, que no fue así. No fue así. Pero vamos a poner que fue así, para lo más fatídico. Aún así, no podía establecerlo tampoco hasta que los partidos, hasta que no supieran cuántos partidos iban a estar en esas contiendas internas para saber cómo se iba a manejar, y no solo eso, sino qué tipo de primarias iban a elegir. Por ejemplo, ahora tenemos primarias con padrón cerrado, PRM. Primarias con padrón abierto, limitada, PRD, solo presidencial. Primarias con padrón abierto, amplio, PLD y Guillermo. El Partido Reformista, Ramón Rogelio Henao, sentado ahí donde usted está, sostuvo que no se gasta tanto en las primarias. ¿Usted tiene la misma percepción? Si le dan replay al programa, va a encontrar que yo dije hace un ratito, cuando empecé, que lo más costoso que se estipula en este momento de inversión para unas primarias en un partido es 80 millones de pesos. Entonces, ciertamente, él tiene razón. Sí. Doctor, mire, después de oírlo, le decíamos ayer a alguien que lo que parece como cuando topan los gallos, pero la pelea no está. Me da la sensación de que cada tema de lo que usted ha mencionado ameritan un solo tema, un programa explicativo con las interrogantes de votantes, de partidos y de candidatos. Porque mire, nosotros tenemos una serie de fechas, que eso sería como una agenda para las próximas presentaciones de Lazos fatales. Las primarias son el 6 de octubre del 2019. Correcto. Pero previa a las primarias hay un gasto de los precandidatos. Pregunta, ¿esos precandidatos, los partidos no tienen ninguna obligación con ellos de financiarlo? Sí, mire, pero hasta cierto punto sí. Pero acuérdese que los precandidatos se lanzan para buscar su propio posicionamiento. Muy bien, pero ahí no hay que financiar, ¿verdad? Ahí no hay una obligación. Muy bien.
la inscripción de esos que resulten ganadores en las primarias se debe hacer el 27 de octubre. Fíjese que es el mismo mes. El 6 termina la primaria y el 27 hay que inscribirlo. ¿Usted cree que ese tiempo no es corto? Sí, pero déjeme explicarle algo antes de eso, que eso es importantísimo, yo lo tenía en agenda para conversarlo con usted. Pero hay un punto importantísimo en esas fechas que usted está mencionando. Se ha establecido como prioridad y como punto de agenda las primarias, como que eso es fatal. Y esa no es la realidad. No es fatal desde el punto de vista de que tienen que ocurrir en esa fecha. Porque tienen que ocurrir, pero hay varias opciones para los partidos. Ya que hay otras opciones. Sí, pero lo más importante no es eso para los partidos. ¿Cuál? La preocupación más grande para los partidos es el plazo de las alianzas. De las antes reservas, de las reservas. ¿Y para qué fecha están fijadas las antes? Los partidos ahora mismo, óyeme la preocupación que tienen que tener ahora. Los partidos, la preocupación que tienen que tener ahora en este momento, y a vos, como un experto en materia política, es empezar a hacer estudios internos de sus posicionamientos nacionales con sus posibles candidatos, verificando sus fortalezas y debilidades. Seguro. Te doy Montecristi, pero dame Dajabón. Te doy Santiago. Oiga esto, para determinar en dónde estoy fuerte y en dónde estoy débil, para saber a dónde voy a tener candidatos potables y a dónde no, para entonces hacer mi reserva en base a eso. Pero no solo eso, después que hago mi reserva en base a eso, empezar a sociabilizar con los demás partidos para que ellos, para ver cuáles los puntos de ellos y a ver dónde coincidimos con lo que son presuntos nuestros posibles aliados. Nosotros entendimos, tienen que estudiar su fortaleza en cada sitio para poder hablar de alianza. Ahora, de reservas. En el de reservas y después de alianza. En el calendario de la Junta dice, límite para la determinación de las reservas de candidaturas para alianzas o fusiones correspondientes. Estamos en junio. 30 días antes de la pre-campaña. ¿Qué significa eso? No, antes de la pre-campaña empieza el 7 de julio. ¿El 7? De julio. Sí. Y 30 días antes de eso, los partidos tienen que ya tener cuadrado sus reservas para depositarla 15 días antes del día 7 de junio en la Junta. Muy bien, pero después dice... O sea, límite para publicar, publicar y comunicar por escrito a la Junta el 22 de junio. Los cargos, posiciones y demarcaciones que corresponden al 20% de las candidaturas reservadas. Que son las reservas. ¿De eso que usted está hablando? Sí. 15 días antes del inicio de la pre-campaña. Exacto, antes del 7 de julio. ¿Usted ve problema en esas fechas? Por Dios, eso es lo básico. Ahí es el punto neurálgico de esta ley. La ley está obligando, y eso, recuérdense que yo fui, hasta ahora no sé, porque ya hay muchos abogados litigantes en materia electoral, hasta ahora yo creo ser, si no el más litigante en el Tribunal Superior Electoral, por lo menos uno de ellos, de los que más ha litigado en el Tribunal Superior Electoral. Yo llevé para la fecha de las elecciones pasadas, en un solo mes, 150 casos. Vamos a concentrarnos. No me para decirle por qué. Lo que más problemas se causó en las elecciones pasadas era en definición de quién tenía prioridad, si el candidato de la convención o el candidato de la coalición. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo como candidato de la convención fui convencionado para ser regidor en la posición 1, pero resulta que ahora me pusieron 1 por una coalición. Doctor, esa es la principal queja que nos traen aquí, de yo era el mejor candidato, pero la coalición me desplazó. Entonces la ley ahora... Ok, vamos a concentrarnos en estos minutos que nos quedan en un solo tema, en ese que usted planteó, de las fechas que ponen para las alianzas. Explíquenos lo siguiente. Mire, internamente, ahora mismo, ¿qué deben hacer los partidos? Los partidos tienen que desplegar todos sus organismos de inteligencia, de organización, de estrategia, a los fines de ubicar municipio por municipio, distrito por distrito, cuáles son sus posicionamientos, sus debilidades y sus fortalezas. Para ver sus fortalezas y debilidades. Entonces, después que se sienten hacer ahí un reporte completo
de cómo estoy en cada lugar. Por ejemplo, estoy débil en la Romana para senador. Le doy a la senadora. Reservo la senadoría de la Romana. La estoy reservando, ¿por qué? Porque tengo un buen candidato o porque no tengo ninguno. Ah, pero espérese, ¿esa reserva es para negociarla? Sí, es para los partidos y para negociación. No, es para las dos cosas. Esa reserva yo la tengo para el partido y es la que voy a utilizar o para una gente mía potable que no hay forma de que me lo puedan derrotar, o porque no tengo a un potable y quiero ver si negocio con el potable de la coalición o de la alianza que tengo. Entonces tengo gente que no negocio y tengo gente que puedo negociar. Es correcto. Y cuando hay un partido, esa reserva no va a la cuando hay un partido que no es fuerte, pero se presenta con muchas demandas en la reunión de la coalición, ¿qué solución buscan? Dice, pero esto es lo que trae 3 votos y quiere todos los cargos. No, eso es, usted sabe que las negociaciones son en función de los aportes que se hagan y las realidades que haya. Juan, doctor, eso tiene un precio. El lanzamiento de Tony Peña Guava, pasando ya al interno del PRD, como precandidato presidencial, plantea una especie de debate si continuar el PRD aliado, mantener la alianza con el PLD o no. No hay debate en eso. Yo creo que hasta yo si aspiro mañana sería una buena, no el caso mío, pero estoy diciendo en un ejemplo hipotético, porque mientras más aspirantes hay, más se desplegan las actividades políticas, más competitividad hay, crecen más los partidos, como está ahora mismo, el partido está creciendo en base a eso. La teoría de Peña Gómez de que las tendencias eran buenas. Sí, que yo no creo que eso sea. La pregunta mía va dirigida en el sentido de que Peña Guava es un crítico de esa alianza. Y si vamos a suponer que él gane, entonces lo que se espera es que pero yo no quiero un análisis de él, tú quieres mira, no, es por ahí que... Sí, pero yo le voy a aclarar a él. Lo primero es, cuando me dice de si gana o no gana, es que precisamente por eso se habla primero de las alianzas y después de la convención. El de gane o no gane es si hay convención o primarias. Si no, pero antes hay que definir cuáles son las posiciones que van para una alianza. Si hay alianza. Si hay alianza, y nos vamos a aliar con quién, vamos a poner póngame un nombre, con Luis Pérez, que es presidente del Partido Rosado. Entonces Luis Pérez se ve potable y nosotros le vamos a ceder la candidatura presidencial a Luis Pérez en la alianza, antes del 7 de julio, tiene que ser. Por eso es la prisa del partido de gobierno en tratar de sanear su problema ahora, porque ya no va a haber tiempo para después. El partido de gobierno dice, nosotros financiamos nuestra campaña, a pesar de que está sujeto a que le digan, seguro tú la vas a financiar porque tiene cuarto. Mire, lo que pasa es que a donde está planteado el punto de la solución y el aporte de los partidos, es a partir de la propuesta que ha hecho la Junta, que la Junta ha planteado. Miren, el presupuesto de los partidos subió ahora mismo un porcentaje. Entonces, de la diferencia que hay entre los montos que va a recibir los partidos, por ejemplo, de 20, vamos a suponer, de 20 millones a 25, un número, esa diferencia que ustedes van a recibir producto del nuevo presupuesto de la Nación, que les sube también a ustedes, vamos a apartarlo y háganse de cuenta que no lo recibieron y que eso sea el aporte que ustedes van a hacer para las primarias, y esa cantidad equivale al % que nosotros estamos planteando que ustedes deben aportar. Y es por ahí que va la cosa. Doctor, en un minuto, ¿por qué usted dice que las primarias pueden costar 80 millones y se tiene una cifra global de 1.449 millones? Porque se están incluyendo cosas que yo entiendo que no son exactamente de las primarias. Como son los equipos, pero no solo eso, se está hablando también de 7.000 colegios electorales. Yo decía en esa última reunión y le propuse a los colegas... ¿El colegio es la mesa? No, la composición de mesa. Porque son 14.000. Sí, no, pero es en la primaria que estamos hablando. De la primaria. 7.000 colegios. Entonces yo hablaba precisamente con los amigos de los partidos más grandes y le decía, yo voy a hacer la propuesta de que esos colegios, en vez de 7.000,
pueden bajarse a 3 o 4 mil colegios y eso bajaría un presupuesto extraordinario. Pero ¿qué pasa? Que la reunión fue específica solo para plantear la posibilidad de ver cómo se iba a manejar el presupuesto y no lo hice. Ahora creo que el PRM la está haciendo ya de manera oficial. Nos están preguntando ahí, ¿qué esperanza usted le da con el marco legal presupuestario a los candidatos que son muy populares y que no tienen recursos? Bueno, ¿de dónde ellos pueden? Déjeme decirle, para empezar, con una sola se lo voy a responder. Por ejemplo, Minú va a las primarias. Sí. No tiene presupuesto. No. Porque el partido de él, ni recursos. No, la ley no le concede nada. ¿Y entonces? Ni un peso. Entonces, la Junta lo va a asumir junto a los demás partidos. A ella no se le va a cobrar. O sea, no tiene la obligación de pagar por la primaria. Guillermo va a pagar el porcentaje del alícuota que le corresponde con relación al pago que tienen que hacer los demás partidos en función de lo que devengan, del dinero que reciben. O sea que va a pagar menos. O sea que hay una proporcionalidad justa por lo menos en los cinco candidatos que no tienen, que van a ir a las primarias. Pero yo lamento de verdad que haya sido, pues yo vine preparado, creía que íbamos a hablar mucho. Pero no se preocupe por tiempo, porque usted lo que tiene que buscar es tiempo para los 10 programas que faltan. Mire aquí, por ejemplo, para irnos a un pedacito de lo que es la nueva ley. Ya simplemente le voy a hacer los señalamientos. La ley le da poderes a la Junta, casi plenipotenciario. Oiga, ¿para qué? Para el control de los medios de comunicación, para fines electorales. Para el control del transporte el día de las elecciones, el transporte público. O sea, estamos hablando del metro, hasta hubiera. ¿Cómo se llama este? El teleférico. El teleférico, el metro, la onza, etc. Ellos son el presidente ese día. Control de la propaganda política. Y ahí yo tenía los detalles para decirle de qué era cada uno de esos temas, qué abarca. Control de la publicidad de gastos del gobierno. Control de las actividades de los candidatos funcionarios. El control que tienen que tener sobre ellos. Control de las firmas encuestadoras. Control del tope de los gastos de campaña electoral. Control de los gastos de los partidos. Control de las contribuciones personales, suya, de él, mía, a los partidos. Fuera de lo de la Junta. ¿Y qué debe representar? Control de los gastos de cada uno de los candidatos. De cada uno. De los 4.000 candidatos por 20. Sí. ¿Por qué? Porque tienen que... no pueden invertir más de un monto en función de los votantes, sí. de los votantes que haya en cada circunscripción. De la población geográfica. O sea, todo eso. Entonces ahí viene la figura del procurador fiscal o procurador especializado en la Junta. Viene el tema del transfugismo y las limitaciones que le pone al mercado de la politiquería. O sea, esa ley, señores, es digna. Yo tuve que, obligado por ustedes y porque fui parte de la comisión interna del partido para elaborar, hacer la propuesta de esta ley del partido, pero ahora tuve que recibirla, la recibí ayer. Esta es la ley. Sí. La que ya está para fines de aplicación. No, de promulgación del Poder Ejecutivo, porque está aprobado ya por las 2 cámaras. Entonces esta ley es tediosa, larga, y que hay que empezar a ejecutarla, y ahora la Junta, yo no sé de dónde va a sacar para hacer tantas cosas que tiene que hacer, incluyendo los reglamentos para la aplicación de esta ley. Y además de dinero, el tiempo también le va a faltar, ¿verdad? Dios mío, sí. Bien, doctor, gracias y nos vemos todos los días. Imagínese. Estamos a la orden, señores. Siempre a la orden. O sea que a la Junta le va a faltar tiempo para aplicar todo lo que le dispone la ley.